Bienvenidos a este video, el cual vamos a tratar el tema tecnología TTL y circuitos especiales. En este artículo veremos los siguientes temas: tecnología TTL de codificadores, tanto el diseño como algunos decodificadores en circuitos integrados, codificadores, multiplexores, igualmente diseño y los modelos en circuitos integrados, y de multiplexores. Veremos a continuación algunos de los circuitos especiales que encontramos integrados. Primero, los decodificadores. Los decodificadores son circuitos que permiten generar letras, números, símbolos, figuras, como por ejemplo una secuencia de números en un display de 7 segmentos. Aquí tenemos un ejemplo para ver cómo se realiza. Vamos a mostrar en un display de 7 segmentos de cátodo común los números del 7 al 0, introduciendo entradas binarias de 0 a 7. Los segmentos del display están distribuidos de la siguiente forma: este es A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E, F y por último G. Y en algunos casos hay un punto decimal aquí. Entonces, para formar los números se requiere enviar, en el caso del cátodo común, un 1 a cada uno de estos segmentos para activarlos, que estén encendidos. Entonces tenemos 3 entradas y 7 salidas para cada uno de los segmentos del display. Realizaremos entonces la tabla de verdad. Por ejemplo, para formar el número 7 se necesitan que esté encendido A, B y C. Como vemos en el display, 7, A, B y C. Luego, para formar el 6 se necesita que esté encendido C, D, E, F y G. C, D, E, F y G. Y ahí se forma el número 6. Y así sucesivamente con los otros números para formarlos en el display. Luego de realizar la tabla, obtenemos de la tabla de verdad las funciones de salida para cada una de estas funciones. En el primer caso tenemos la sumatoria de términos de 0, 2, 4, 5 y 7, tal como está aquí. Luego para B tenemos 0, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así cada una de las funciones hemos obtenido en base a esta tabla de verdad. Ahora, estas funciones obtenidas también podemos minimizarlas y así determinar una función más corta y utilizar menos componentes posibles, menos compuertas, y que el circuito no sea tan grande. Para la primera función utilizamos el mapa de Carnot, colocando los unos en las posiciones donde correspondan. En este caso 0 tiene 1 lógico, luego 2, 1 lógico, seguidamente 4, 1 lógico, 5, 1 lógico y finalmente 7. Se agrupan de a 2 en este caso y obtenemos la siguiente función minimizada, que sería
A negado por C negado que tenemos aquí corresponde a la fila de A y a la fila de C, más A por B negado, este de aquí, corresponde al grupo de A y al grupo de B negado, y por último más A por C. Estos dos unos corresponden tanto a A como a C. Luego de esta función notamos que aquí hay un factor común entre estas expresiones, que es A, y por el teorema 6 de álgebra de Boole lo expresamos de esta forma para reducir la cantidad de compuertas a usar. Luego la función B, tenemos aquí 0, 1 lógico, luego 3, 1 lógico, 4, 1 lógico, 5, 6 y 7 también 1 lógico. Entonces aquí es posible agrupar de 4, luego para este 1 cogemos estos dos y para estos unos de los extremos se agrupan también. Podemos hacerlo tanto así de 2 como si hubiera el caso 2 aquí y 2 aquí, porque ambos corresponden a la fila de C negado. Es posible agruparlos. Bien, la función resultante aquí minimizada es primero B por C negado, que está aquí, corresponde al grupo de B, que está en esta fila, y al grupo de C, que ambos están en B y C negado, más B, estos dos de aquí, B, y también está en C negado, más A, que son estos cuatro de aquí, solo está en el grupo de A. Bien, en base al teorema 10 podemos expresar esto de esta forma, y así utilizamos una compuerta NOR en vez de dos NOR y un AND. Y así de la misma forma con las siguientes funciones. Cada una de ellas se minimiza empleando el mapa de Carnot para obtener una función reducida y utilizar menos compuertas. Tenemos D, E y F. Luego de haber minimizado las funciones, podemos implementar el diseño, por ejemplo en Proteus. Aquí tenemos el circuito, el diseño del circuito, y es un poco largo, pero sería mucho más largo si es que no hubiéramos minimizado las funciones. Bien, vamos a verlo en el simulador. Bien, este es el circuito. Ahora vamos a ver que muestre los números. Y ahí tenemos el 7 para el 0. Ahora este circuito nos va a mostrar el 0, 7 y luego va a ir disminuyendo. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1 y 7 nos va a mostrar 0. Ahí tenemos 1, 6, 2, 5, 3, nos muestra el 4, 4 nos muestra el 3, 5 nos muestra el 2, 6 nos muestra 1 y 7 nos muestra el 0. Entonces, como vemos, está realizando lo que se hizo en la tabla de verdad. Ahora, un ejemplo de decodificador en circuito integrado es el 7447.
codificador BCD de 7 segmentos, que hace algo similar a lo que realizamos. Nos muestra el número correspondiente en binario en el display de 7 segmentos, de 0 a 9. Bien. El código es 7447 y solamente necesitamos resistencias de 220 ohmios o 330 ohmios a la salida, entre las salidas y el display, para protección de los LED. Unos switch o pulsadores para indicar los números en binario y estas entradas a 1 para que el circuito pueda funcionar. Ahora, codificadores. Un codificador hace lo inverso al decodificador mediante algo especial, ya sea un teclado o letras, números, incluso figuras, ¿no? Podemos obtener un valor binario. Entonces vamos a ver un ejemplo con un pequeño teclado de 2x2 que tiene 4 entradas y va a activar 3 alarmas: S1, S2 y S3. Si se presiona la tecla 4, se activará S1. Si se presiona la tecla 2, se activará S2. Si se presiona la tecla 1, se activará S3. Y si se presiona la tecla 3, se activará S2 y S3 al mismo tiempo. Cuando no haya presionado ninguna tecla, no estará activada ninguna señal. Ahora, no vamos a tomar en consideración qué ocurre cuando presionamos más de una tecla. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo en la tabla de verdad. Aquí en la tabla de verdad, entonces ponemos en 1 las condiciones que deben cumplirse, como es el caso de: al presionar la tecla 1 se activa S3, tecla 2 se activa S2, tecla 3 se activa S2 y S3 y tecla 4 se activa S1. En los demás casos colocamos X. ¿Qué significa la X? Vamos a verlo. La función de salida para el caso de S1 solamente es 8, este de aquí. En los demás casos hay X más D. Todos los demás números que no se han considerado como X, que se han considerado como X, están aquí expresados y son los mismos para todos los casos. S2 es en 2 y en 4, 2 y 4, y para S3 1 y 4, está 1 y 4. Ahora, a la hora de minimizar, en el mapa de Carnot colocamos la X en las posiciones correspondientes, los 1 y los 0. Los X podemos agruparlas tanto para unos como para ceros. Son casos en los que no nos importa la respuesta de salida y podemos utilizarlo. En este caso agrupamos todo esto y nuestra función de salida corresponde solo a 4. Aquí colocamos los números conforme a esta función y agrupamos las X junto con los 1. De esta manera se reduce más el circuito. 3 más 2. Y para el último, 1 y 4. Para unos lógicos. Se agrupan junto con las X lo más grande que se pueda, en este caso de a 8, y también aquí de 8. 1 más 3. De esta manera las funciones son más pequeñas, pero los teclados se suelen hacer con prioridad de respuesta de tecla cuando se presionan más de uno al mismo tiempo.
Esta es una opción en el caso de que no interese la señal de salida, que no vaya a afectar alguna respuesta. En este ejemplo se utiliza con fines demostrativos de que se puede utilizar X y agruparlo tanto con 1 como con 0. Ahora, el diseño es bastante pequeño, solo dos compuertas y un ejemplo de codificador en circuito integrado es el 74C92, el cual es un codificador de teclado matricial a BCD. O sea, en la salida obtenemos los números binarios. Este integrado, el 7492, nos muestra los números correspondientes al teclado matricial. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí obtenemos de 0 a 15 la salida en binario. Entonces podríamos utilizar un decodificador que nos permita ver en dos displays de 0 a 15. Como estamos utilizando un decodificador BCD, entonces solo podemos ver de 0 a 9 por emplear un solo display. Podremos acoplar otro circuito que nos muestre de 0 a 15, ya que aquí tenemos la salida de 0 a 15 en binario. Ahora, los multiplexores son circuitos que poseen varias entradas y una sola salida. Nos permite transmitir un solo bit a la vez o una sola señal a la vez. Para controlar cuál se va a transmitir, tenemos controles y un habilitador. Esto está basado en lo siguiente: 2 a la n es igual a n entradas. Si hay 4 entradas, vamos a tener dos controles, 2 a la n, dos controles, 4 entradas. Y un habilitador para activar o desactivar la transmisión. Aquí tenemos 4 entradas y 2 controles. Si por ejemplo tuviéramos 8 entradas, serían 3 controles. Bien, y se selecciona de la siguiente forma. Vamos a la tabla del multiplexor. Cuando el habilitador está desactivado, está en 0, no va a haber salida. Cuando está en 1, va a transmitir. Si los controles están en 0, va a pasar P. O sea, cuando los controles están en 0, pasa la señal de P a la salida. Y así con los otros. Para 1, cuando C1 está en 1 y C0 en 0, pasa B. Cuando es 1, 0, la combinación, pasa la señal de A, y cuando es 1 a 1, pasa la señal de E. De esta forma, según el que está habilitado. Por ejemplo, si es B, solo va a pasar la señal de B a la salida, y si es A, solo la señal de A. Las otras van a estar desactivadas. Ahora,
En base a eso se construye este circuito, en base a esta tabla, dependiendo del habilitador multiplicado por, para el primer caso, C0 negado, C1 negado por T. Y así, siguiendo la tabla de verdad, tenemos las funciones de salida. Ahora, de multiplexores. Son circuitos que hacen lo inverso. Bueno, reciben una señal y la transmiten a un único punto. Reciben una señal y según los controles la señal va a salir por A, por H, por F o por D, por cualquiera de las cuatro salidas. El número de salidas sigue la misma fórmula. 2 a la n es igual al número de salidas. Si hay 4 salidas, hay 2 controles y un habilitador en todos los casos. La tabla de multiplexor. Cuando el enable está activado, los controles están en 0, la señal de entrada sale por A. Si los controles están en 0 y 1, sale por H. Si están en 1, 0, la señal de entrada saldrá por F. Y si están en 1, 1, la señal de entrada saldrá por B. Este es el diseño. Aquí tenemos un multiplexor, un circuito integrado, un multiplexor dual de 2 a 1, de un multiplexor dual de 4 a 2. Solo estamos usando una entrada. Bien, vamos a este es el circuito. Aquí, cuando las entradas están en 0, la señal de entrada, este 1 que está enviando BR, lo recibe A. Ahora, por ejemplo, hacemos que envíe S, es el 1 de S que está saliendo por A. Ahora, si activamos C1, sale por H. C1 sale por H. Si activamos C0, el 1 sale por F. Cualquiera que envíe la respuesta sale solo por F. Por ejemplo, el 1 de AC sale por F. El 1 de P sale por F. Y si está activado los dos, sale por B. Si desactivamos el enable, no va a responder ninguna salida. Bien, eso es la demostración. Ahora finalmente tenemos aquí algunos integrados, multiplexores y de multiplexores en circuitos integrados. Aquí tenemos un multiplexor de 16 a 1 en 4 controles, 16 entradas y una salida. El código es 74150. Aquí tenemos un MUX de 8 entradas, una salida.
3 controles. Y además tenemos una salida negada. El código es 74151. Luego tenemos aquí un multiplexor dual de 4 entradas, una salida, 2 controles. Tenemos doble, 2 multiplexores de 4 entradas. Luego tenemos aquí un decoder que es similar a un DeMux. Tenemos 4 entradas, 16 salidas. En este caso vamos a tener un 0 en cada salida conforme al valor binario. Por decir, si tenemos 1 en D, va a salir un 0 por aquí, y todas las demás entradas serán, todas las demás salidas serán 1. Luego tenemos un DeMux dual de 1 a 4. Tenemos una entrada, un habilitador y 4 salidas para cada caso. Una entrada, habilitador y las 4 salidas. 2 controles para ambos. Tenemos aquí un MUX 2 a 1. Tenemos 2 entradas, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y 4A, 4B. Una salida para cada uno. Tenemos 4 multiplexores de 2 a 1 y un solo control. El código es 74157, del anterior 74156. El último 74159 es un decoder similar al de aquí, 74154. Es igual, 4 entradas, 16 salidas, y van a salir ceros lógicos según la entrada binaria. Eso es todo. Gracias.